Prepárate para descubrir el otro lado del éxito con Esther Parejo, una mujer con una historia que conmueve y empodera. Hoy nos acompaña una mujer con una trayectoria que refleja el poder de escucharse a una misma y tomar decisiones valientes. Esther Parejo es experta en comunicación, visibilidad y autoridad de marca. Tras más de 25 años de trabajo en entornos corporativos, decidió dar un giro en su vida profesional para emprender desde un lugar más alineado con su propósito. Como mentora, ha ayudado a cientos de mujeres emprendedoras y empresarias a construir su marca personal, aumentar su impacto y convertirse en líderes visibles y con influencia real. Pero más allá de su éxito profesional, Esther es una mujer que ha vivido procesos profundos, ha sabido transformarse en medio de grandes cambios y hoy nos comparte su visión de lo que significa construir un camino auténtico, sostenible y con sentido. Esther, de verdad que es un regalo tenerte hoy aquí. Bienvenida al otro lado del éxito. Tenía muchísimas ganas de entrevistarte hoy. Ay, muchas gracias, Katia. Ya sabes que el placer es mutuo, que estaba deseando sentarme aquí contigo. Sí. Y bueno, poder juntas también proyectar, ¿no? Sí. Esa capacidad que tenemos los seres humanos y las mujeres en especial. Totalmente. De reinventarnos, de reconstruirnos, de redescubrirnos. Totalmente, Esther. Además, mira, yo tenía muchísimas ganas de esta entrevista porque nos conocemos de muchísimo tiempo. Nos conoces a nosotros desde casi nuestros inicios en aquel confinamiento y demás, y tú has visto toda la trayectoria y todo el cambio que hemos ido teniendo como empresa, toda la evolución, todo el crecimiento, toda la comunidad. Entonces, es increíble que hoy podamos estar sentadas aquí para una entrevista en donde vamos a descubrir una parte tuya que hay que darle voz. Porque además las personas ven el emprendimiento como algo muy fácil. Es como, uy, oye, mírala. Es que siempre lo digo en todas las entrevistas que hago porque es algo que al final tenemos todas en común. Es algo como, ven solamente en donde estás ahora y no ven tu proceso. Así es. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue ese momento en el que decidiste dejar la seguridad de un entorno corporativo para apostar por tu propio camino. ¿Y qué fue lo que te motivó o qué fue lo que te movió internamente? Bueno, esa pregunta la verdad que obliga un poco a volver a hacer una introspección, pero totalmente. Sí que es cierto que te diría, Katia, que yo he sido emprendedora siempre. Y es más, yo defiendo que el emprendimiento es una actitud ante la vida que no necesariamente se refleja a lo mejor en un proyecto, ¿vale? En un futuro negocio, en una nueva marca. No tiene por qué reflejarse en eso, es una actitud ante la vida, es algo que hace que las personas estén en una búsqueda, no por inconformismo exclusivamente, sino una búsqueda de la excelencia en la vida, ¿vale? Redefiniendo conceptos como la ambición bien entendida, claro, la autoestima, claro, el autoamor, ¿vale? Entonces, yo creo que yo he sido emprendedora toda la vida y trabajando en ámbito corporativo yo he sido una persona que he buscado siempre dar lo mejor de mí permanentemente, seguir formándome, seguir creciendo, aprender de los demás cada día y también en ese camino de seguir aprendiendo desde la humildad que me ha caracterizado siempre, es un valor para mí imprescindible, tanto en el emprendimiento como en la empresa, pues también he recibido muchísimo aprendizaje observando y compartiendo con otras personas. Pero sí que es cierto que hubo un momento en el que yo me sentía frustrada. Me sentía frustrada porque tomé conciencia de que era una pieza más en un engranaje alienante en el que poco a poco me sentía cada vez más desapegada de mi esencia personal. De hecho, no tenía conciencia de esa esencia personal, pero sí que sentía que había algo que me faltaba. Insisto, no era algo en el entorno material, era algo mucho más profundo, ¿vale? Y en esa época de frustración, que estaba bastante enfadada con el mundo, porque había comprado varias películas en mi vida que no habían sido así, ¿vale? Varias películas de éxito que a mí generacionalmente
pues me habían vendido la sociedad y yo las había comprado, pues percibí que yo no podía seguir viviendo así, que no era justo, primero para mí, pero por supuesto tampoco para mi entorno más cercano, para mi familia, que en ese momento se empezaba a construir mi proyecto familiar y yo no quería ser un ente gris enfadada con el mundo, conformándome con lo que se suponía que yo podía tener. Yo quería darme otra oportunidad y sobre todo brindarle otra oportunidad a mis hijos, que todavía no habían nacido, pero yo pensé, esto no es lo que yo quiero para mí y mi legado, ¿no? Ese fue un punto de inflexión. No se construyó ahí un emprendimiento todavía, lo que sí que se construyó fue otra forma de entender la vida. Que estás hablando, y es sumamente importante, el separar lo que acabas de decir, el separar lo de cuál es el significado de la vida, que entendiendo el significado de la vida, que aparentemente puede ser muy complicado, pero de verdad cuando tomas conciencia y entiendes absolutamente todo, es mucho más fácil. Todo, el camino es mucho más sencillo, de verdad, creerlo cuando se dice, porque es que el camino es mucho más sencillo. Y el emprendimiento. El emprendimiento, también hay un concepto erróneo del emprendimiento y al principio lo contaste muy bien. Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, Kate, ¿te consideras emprendedora? Sí. Pero soy emprendedora desde el primer momento en que yo decidí salir de mi casa con 19 años. Absolutamente. Eso para mí es un emprendimiento. Luego emprendimiento es una persona que decide casarse y formar una familia. Un emprendimiento es cuando una persona decide ir a vivir a otro país. Y un emprendimiento también puede surgir dentro de una empresa. O sea, que no hay necesidad de tomar riesgos directamente si no estás preparado. Es que para emprender tiene que estar todo alineado. Nivel mente, cuerpo, físico, emocional, es que tiene que estar todo alineado para que todo salga bien y no tengamos esas frustraciones que nos encontramos luego con esos emprendedores que se sienten fracasados. Absolutamente. Yo creo que en eso también es muy importante. Es importantísimo. Como bien decías, distinguir, y por eso lo he empezado diciendo así. Sí. Una cosa es el carácter emprendedor o la actitud emprendedora, que puede estar desligado de ser o no empresaria o empresario en el futuro. Efectivamente. Y otra cosa es realmente querer convertir ese emprendimiento en un proyecto profesional y de vida. Que forma parte de ti, de tu esencia, de tu propósito, de tu misión y que vayas alineado. Es que yo he visto muchos emprendedores y emprendedoras muy frustradas. Así es. Porque no encuentran el sentido del por qué estoy emprendiendo y de luego no está alineado con el propósito de vida que tengo. Y tenemos que empezar por esa base. Sí, primero es importante que esté alineado con ese propósito de vida, pero es cierto que ese propósito de vida no a todo el mundo se le desvela en paralelo a tener una idea de negocio, por ejemplo. Que no tiene nada que ver, claro. Luego, por otro lado, hay que naturalizar que no todo el mundo que inicia un emprendimiento va a ser empresario o empresaria. Efectivamente. Primero porque hay que asumir, y ahí sí que entrarían esos riesgos, esas responsabilidades, bueno, pues entrar en ese juego, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a asumir esas cargas implícitas al ser empresario o empresaria, ¿no? Y sobre todo hay que hacer un ejercicio interior brutal de desapego de muchas cosas, sí, pero sobre todo de lo material. Totalmente, sobre todo es verdad que la sociedad actual en la que vivimos no entiende algunos conceptos que se dicen libremente a través de las redes sociales, que es donde, vuelvo y repito, donde profesionales tenemos esa responsabilidad de dar información con conciencia, porque al final no sabemos quién nos está mirando. Incluso podemos estar inspirando a jóvenes y tenemos que tener muy clara cuál es la comunicación que queremos dar y no cultivar esa falsa esperanza de emprendimiento versus dinero rápido y todo rápido va a caer en mí y ese coche súper deportivo, no sé qué, con esa casa súper de lujo. O sea, es que todo es un proceso y todo viene relacionado con el desapego a lo material. Absolutamente. Y es que es así. Es así. Y si no se entiende, es muy complicado al final de tener felicidad en absoluto. Esther, ¿recuerdas algún pensamiento o sensación que te acompañó justo después de tomar esa decisión? Pues mira, Katy, antes hacía mención al momento del cambio de mentalidad, ¿no? Que ya te digo que fue bastante previo al emprendimiento. Pero cuando yo ya decidí que tenía que dar el salto, ¿vale?, fue por otro motivo. O sea, yo empecé a emprender en paralelo a mi trabajo por cuenta ajena. O sea, lo hice un poco dentro de una pequeña zona de confort,
¿vale? Porque yo ya tenía mis cargas familiares, porque bueno, es verdad que quería ver hasta dónde me podía llevar, pero llegó un momento en que tuve que decidir si lo que yo estaba haciendo era pues un hobby monetizable, que bueno, pues me daba un sobresueldo, ¿vale? Una cierta comodidad, un desahogo, pero a cambio de trabajar 16 horas al día. Claro. Que ahora después hablaremos de qué pasó con eso. Hombre. Entonces yo hubo un momento en que, siendo muy consciente de que ese ritmo no era saludable, y vuelvo a repetir, luego va a salir el motivo de por qué todo esto a dónde me ha llevado, ¿no? Yo ya había tomado una decisión, ¿vale? Y hubo un momento que decidí que hasta aquí, o sea, hasta aquí, que si realmente quería apostar por mí, tenía que tener el entorno adecuado para hacerlo. Totalmente. Y el entorno adecuado para hacerlo era dejar otros ruidos externos, es decir, pues ahí fue cuando decidí dejar mi trabajo, que me gustaba, ¿vale? Que me satisfacía, donde tengo grandes amigos, son 20 años trabajando en un mismo entorno y me ha propiciado mucha felicidad, pero sin duda alguna mi camino ya no iba por ahí. Entonces decidí, es que ya no solo pensé en mí, Katia, yo veía a mis hijos y yo decía, es que lo estoy haciendo por ellos, es que lo que yo haga de bien por mí, ¿vale? Va a repercutir en ellos. Qué reflexión tan buena ¿eh? Porque es que además la gente no termina de entender que si tú no tienes primero para ti, no tienes para los demás. Es que es así, es decir, si yo no tengo amor para mí, yo no puedo dar amor. Y con eso es con todo. Si yo no puedo dar amor para mí, no puedo dar amor, ni puedo recibir amor. Si yo no tengo respeto para mí, no puedo dar respeto para los demás, pero tampoco lo recibo. Y lo mismo con el dinero. Si yo no tengo dinero para mí, yo no puedo ayudar a los demás. Es que eso va con todo. Es que es tan importante, es que me encanta la reflexión. Pero sí que es verdad que el pensamiento, por contestarte directamente a esa pregunta que me hacías antes, fue la coherencia. Yo no estaba siendo coherente. Anda. Yo no estaba siendo coherente. Yo estaba sentándome enfrente de emprendedoras ilusionadas con su idea de negocio, ayudándoles a construir ese negocio, y yo estaba procrastinando mi toma de decisión final de voy a apostar 100% por mí. Anda. Y lo digo así, con total humildad y sinceridad. Hubo un momento en el que yo no estaba siendo coherente. Qué bonito. Y tuve una crisis, una de esas tantas crisis que se tienen en el emprendimiento. Sí. Porque me sentía que no podía seguir acompañando a otras mujeres si yo misma... Si no eras honesta contigo misma. Exacto. Totalmente. Exacto. Así que ese fue el pensamiento que realmente me hizo tomar el paso a la acción definitiva. Qué bonito Oye, ¿tuviste miedo, sensación de libertad? ¿Qué sensación tuviste? Mira, yo creo que tú, que ya me vas conociendo hace unos años, sabes que la letra E tiene mucha importancia, es la de mi nombre, pero a mí me vincula mucho, la energía de esa letra me vincula mucho. Yo sentí euforia. Euforia es un sentimiento que tiene una doble vertiente, sí, una positiva y otra no tan positiva. Sí, sí. Para mí la positiva es ese empuje en el que no hay miedo, hay ilusión, hay nerviosismo, pero un nerviosismo que te permite avanzar. Luego hay que saber canalizar esa euforia, ¿vale? Sí, si claro. No, puede ser, puede llevarte a un caos. Total. Pero ese punto inicial de la euforia, ¿vale? Que también lo tienes cuando te enamoras, cuando inicias un nuevo proyecto vital importantísimo, cuando eres madre. Sí. En fin, ese sentimiento de felicidad absoluta, esa fue la que sentí. Que claro que incluye un poco de vértigo, un poco de miedo, claro, ¿vale? Va todo implícito en ese, pero sobre todo te diría que estaba eufórica. Me sentía poderosa en ese momento, capaz de todo. Oye, fíjate, estás hablando y yo he hecho como un retroceso en lo que yo sentí en el momento en que ya yo sabía que iba a dar este paso, ¿no? con el emprendimiento nuestro. Y oye, no era euforia, estaba intentando de buscar, porque claro, al final todos somos diferentes y todos tenemos nuestros sentimientos y nuestras cosas. Esto no es que todo el mundo tenga que tener los mismos sentimientos y las mismas sensaciones. Pero lo mío era, Esther, fe en absoluto. Era fe, es que no tengo otra palabra para decirte. O sea, era fe, confianza, seguridad, y sabía que esto iba a salir bien. Y sabía que, y además,
lo había visto a 10 años. Es que era brutal y me has hecho recordar eso de nuevo. Yo esa visión también la tenía, Katia. Muy bueno. Esa visión la tenía, pero es verdad que si me tengo que retrotraer a un pensamiento inmediato... Euforia, En claro. ese momento lo que yo sentía era una euforia en positivo, vuelvo a repetir. Sí. Sabiendo que era capaz de canalizar ese sentimiento. Sí, totalmente. Porque tenía muy claro qué quería hacer, Claro. los próximos pasos a dar. Y estaba también dispuesta a ser lo suficientemente flexible para adaptarme a lo que me viniera. Claro. Es verdad que lo que me vino no me lo esperaba. Claro. Lo que me vino no me lo esperaba. Esther, emprender de la experiencia, pero también desde el propósito. ¿Cómo encontraste ese equilibrio? Yo creo que va un poco relacionado con lo que has contado detrás, ¿no? Pero ¿cómo tú encuentras este equilibrio ahora? Mi experiencia y mi propósito. Ahora esto yo cómo lo encajo. Pues mira, fue formándome, no para mi propio proyecto Fíjate. de negocio, en una formación que yo estaba haciendo para ofrecer un mejor servicio a mis clientes. Qué bueno. Yo no tenía marca personal en ese momento, no tenía idea de emprender en solitario en ese momento. Sí que ya tenía un emprendimiento con una persona que tú también conoces y teníamos, bueno, pues... Con nuestro querido. Con nuestro querido Javi. Sí. Y bueno, pues yo inicié una formación, un proceso formativo para mejorar, sobre todo en la parte de marketing digital y poder, bueno, pues dar mejores servicios a nuestros clientes en la agencia. Y en ese emprendimiento se me desveló el propósito. Yo ahí me di cuenta, bueno, era una formación enfocada sobre todo a publicidad online, y yo me di cuenta que a mí no me gustaba la publicidad, que a mí lo que me gustaba era, bueno, pues lo que yo he hecho toda la vida, comunicar, ¿no? El Claro. contenido orgánico, ¿no? Que bueno, que si parte de las personas que nos escuchen se mueven en ámbito Claro. digital, van a saber a qué me refiero. Y ahí me di cuenta que a mí lo que me apetecía era ayudar a mujeres que, como yo, siendo profesionales ya con una trayectoria, pues sintieran que tenían algo más que ofrecer al mundo y no sabían cómo hacerlo. Y ahí me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer. Y decidí que ese proyecto de fin de máster, que podía haber sido un proyecto de una clienta, pues lo hice con mi propia marca personal. Hice el proyecto de fin de máster con mi propia marca personal como mentora. Y fue ahí, de la manera más insospechada, cuando menos me lo esperaba, sobrecargadísima de trabajo y con una formación muy exigente como suele ser un programa máster, que a priori no es el entorno ideal para que la creatividad surja, porque estás como con mucha información. Muy bloqueada, sí. Pero ahí fue. Pues ¿sabes qué, Esther? Yo creo que hay muchas personas que dicen, uy, qué suerte tiene una, uy, qué suerte tiene la otra, es que tú tienes mucha suerte, no sé qué, y de verdad yo siempre digo que la suerte es algo que uno busca, en mi opinión. ¿Vale? No, yo opino igual que tú. Al final es algo que tú vas buscando y vas guiando tu vida. Y en este caso tuyo en concreto, aun teniendo ese desborde que mencionas, has visto una señal. Sí. La vistes y es porque estabas dispuesta a tener ese cambio en ti. Y lo vistes, estabas en apertura. Totalmente. Porque otra persona lo ve y dice, no tengo tiempo, esto no lo hago yo, estoy saturada, esto es para una alumna de las mías y que se haga ella lo que tú hiciste, ¿no? Pero en este caso tú lo viste y dijiste, esto para mí. Yo creo, y lo digo muchas veces, Katia, hilando con lo que me estás comentando, Sí. que hay que distinguir entre cambio y transformación. Claro, son dos cosas Yo estaba totalmente en un diferentes. entorno de cambios, Claro. ¿vale? Donde los mensajes que estaba recibiendo eran en un entorno de emprendimiento, bueno, pues te hacía ver que hay otra manera de hacer las cosas, o sea, había información que me enfocaba a cambio. Claro. Pero lo que produjo la transformación fue esa apuesta personal por decir, no, es que yo puedo hacer todo eso Claro. con ese propósito que se me desveló. Totalmente, claro. Y me preguntabas antes la experiencia. Pues mira, en ese momento que me di cuenta que quería hacer eso, que lo tuve clarísimo, toda mi experiencia profesional anterior y estudios previos y todo, cobró sentido. Todo. Dije, es que todo lo que yo llevo haciendo en entornos corporativos lo quiero poner ahora a disposición de mujeres emprendedoras. Claro. Que no tienen las oportunidades que tiene una gran empresa para tener un departamento de comunicación, de marketing, pues para acceder a medios de comunicación. Pero bueno, cuidado, que Roma no se ha hecho en 2 días. No, o sea, en hay que absoluto. poner la primera piedra. Que la empresa grande no sale grande, ya y ya está. O sea, que la gente tiene que entender de que se pone la primera piedra y de esa primera piedra pues vamos poniendo más y se van haciendo montañas. Entonces, bueno, todo eso va cogiendo un color especial, se va definiendo las estructuras, tú sabes. Sí.
todo eso. Oye, ¿cómo ha cambiado tu visión del éxito desde que emprendiste tu propio camino? Fíjate, ya te comentaba antes esto de desligarse y desapegarse de lo material. Sí. Si yo pienso en la Esther profesional de hace 20 años, 15 años, estaba más preocupada quizás por entender el éxito profesional como escalar en puestos para alcanzar puestos directivos. Anda, qué interesante. Un salario más potente, más holgado, cotas de responsabilidad más altas. Cuando yo decido que ese no es mi camino, eso pierde totalmente importancia. Claro. Y además me daba cuenta de que mi visión de éxito estaba ligada a una mentalidad de escasez. ¡Qué bueno! Y de necesidad. ¡Qué bueno, Esther! Y ahora, que todavía, ¿qué es el éxito, no? Después podemos decir que qué es el éxito para ti o para mí. Claro. Pero desde luego, yo ahora no tengo eso en la cabeza en absoluto. ¡Qué bueno! Y están pasando cosas interesantes, ¿vale? Y evidentemente mi economía puede ser muy mejorable todavía, es una economía familiar muy normal, ¿vale? Pero el no tener apego a lo material está atrayendo oportunidades. Hombre, claro. Y mi discurso, mi palabra es tan sincero porque está realmente desligado de lo material, que hay gente que se ha sorprendido muchísimo de mi transformación. Pero es que estoy muy libre, me siento muy libre siendo así. No, te sientes como que tu mochila ya no tiene peso. Efectivamente. Estás libre de carga. Libre de carga. Y es una maravilla, yo creo que es el mayor regalo que me ha traído el emprendimiento. Qué guay, que me alegro, Esther. Uf, me alegro muchísimo, de verdad. Oye, escúchame, has trabajado con muchas mujeres, ayudándolas a brillar con autenticidad. ¿Qué patrones, hablando ya ahí en materia, qué patrones o bloqueos comunes has visto y cómo las acompañas a superarlos? Pues si nos enfocamos, por ejemplo, en emprendedora punto cero, es decir, una persona que tiene la inquietud o incluso la idea, pero no tiene nada desarrollado, yo creo, y todas hemos pasado por ahí, por supuesto, síndrome de la impostora, ¿vale? En algunos casos una autoestima muy baja, sí, porque realmente el ritmo de vida que esta sociedad nos impone, por eso de que nos obliga a desconectar de nosotras mismas, de nuestro interior, al final eso genera mucha falta de autoestima y de desconfianza. También te diría que aparecen patrones familiares también, claro, muchas veces de condicionamiento familiar. Sí. Pero sobre todo, si lo metemos todo en un cóctel, yo creo que el patrón más común es la comparación permanente, ese síndrome de la impostora, el no creerte realmente que tú puedes hacerlo. Ahora mismo se está utilizando muchas palabras en concepto, por ejemplo, el síndrome de impostora, ¿no? Y eso es algo que yo lo he escuchado en muchas ocasiones, pero no resuena en mí. Yo entiendo de que tenemos que tener un lenguaje en la que, no sé por qué, pero está también mezclado con lo del inglés y el español, que también, ¿cómo se llama eso? Bueno, tiene un nombre también con las personas que hablan inglés y español con términos de marketing y todo eso. Sí, yo le digo, sí, no es Spanglish, pero vamos, que sí. Sí, tiene un nombre, que ahora mismo no me acuerdo, porque yo de teoría muy poquito. Entonces, lo mismo me pasa con el síndrome de impostora. Señores, ¿es inseguridad? Absolutamente. Y bueno, yo te iba a decir que el síndrome de la impostora, inseguridad pura y dura. Al final, igual que el concepto zona de confort, están trilladísimos, claro, etcétera, y puede que no resuenen contigo, pero es verdad que explican muy bien una serie de patrones, ¿no? De patrones, sí. En el síndrome de la impostora está recogido, o viene a resumir, ¿no? A englobar esa inseguridad, claro, esa desconfianza, falta de amor propio, claro, la autoestima dañada, un montón de cosas, ¿vale? Pero sobre todo, y es lo que me preocupa, y tú antes has apuntado en alguna de tus intervenciones a esto, que hoy en día, cuando se habla de emprender y esos mensajes de todo el mundo puede, tú eres capaz, yes, we can, se liga demasiado a el éxito inmediato, a el trabajo sin sacrificio, porque el sacrificio es un término prohibido. Sí, no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, pero es que hay una realidad, que es que esto no se construye en 2 días, como tú decías, no. Y va a haber momentos de mucho esfuerzo, momentos de fracaso real. Yo lo llamo errores con aprendizaje. Bueno, errores con aprendizaje. Es que aunque uses la palabra fracaso, yo creo que de eso hay que aprender. Sí, ¿vale? Sí, pero bueno, yo no soy de demonizar conceptos, no me gusta demonizar conceptos, ¿vale? Pero sí que es verdad
que al final, bueno, pues hay gente que igual que yo compré mis películas, que te decía antes, ¿no? Me encanta Yo eso. compré una película generacionalmente, a mí me tocó en los 90 el tema de joven aunque sobradamente preparado. Éramos la generación HASP. ¡Ah, qué bueno! Eso lo sacó una marca famosa en una publicidad y se hizo muy famoso y lo compramos. Era la época en la que se empezó en el ámbito corporativo a distinguir entre los junior y los senior. Ah. Todo eso viene de ahí, qué bueno. final de los 80 a los 90, y realmente pues había ejecutivos de 30, ¿no? Empezaron ya como ese perfil de ejecutiva en el ámbito corporativo muy agresivo, mucha energía negativa, masculina. Sí, sí, mucha energía masculina. Mucha sobre energía todo masculina que mujeres. no es mala, pero cuando se descontrola así. Cuando se descontrola así, ¿vale? Bueno, pues todo eso viene, eso es mi generación, ¿vale? Es la que me ha tocado vivir a mí. Y en ese ámbito, pues hay mucha gente que igual que yo compré esa película, hoy en día hay mucha gente que ha comprado la película de en 90 días vas a tener un negocio de 6 cifras, que son frases que yo te decía antes que no me gusta demonizar conceptos, pero reconozco que escuchar estas expresiones en redes sociales constantemente me genera un malestar tremendo porque hay gente que se lo cree. Sí. Y claro que hay casos de éxito rapidísimo y fugaz, pero efectivamente eso es la excepción. Entonces sí, nuestra vara de medir es que yo me tengo que comparar con ese caso de éxito, la frustración está garantizada. Efectivamente, efectivamente. La frustración va a estar garantizada. ¿Y qué necesidad de estar sufriendo? En vez de aprender y disfrutar del proceso, que el proceso, claro que es duro, pero es muy gratificante porque va acompañado de un crecimiento personal siempre. Sí, sí. Siempre. Y gracias a ese crecimiento personal que tú has tenido, que de verdad me encanta, lanzaste un libro muy especial. ¿Qué te impulsó a escribirlo y qué descubriste de ti misma en ese proceso, Esther? Bueno, yo decía antes que la vida me deparó algo con lo que yo no contaba, casi al mismo tiempo y en paralelo a mi decisión de apostar al 100% por mí. De hecho, temporalmente pasó, creo que ni 10 días. Yo, bueno, pues tomo esa decisión y la hago efectiva y me diagnostican un cáncer de mama. Yo era plenamente consciente de que algo no estaba yendo bien. Había forzado mucho la máquina, llevaba 3 años en un ritmo muy insostenible de vida, trabajando 14, 15, 16 horas diarias, con una energía muy artificial, que me llevaba, yo digo que era como una drogadicta, porque me sentía sobrevolando la vida. Hostia, qué buena reflexión. Y creo, analizando comportamientos de personas adictas, yo tenía una adicción a mi trabajo y a mi pasión. Fíjate que era en concepto positivo, no negativo. Claro, pero lo estabas trabajando con la energía que no correspondía. Efectivamente. Y yo era consciente y lo verbalizaba, es decir, no es que yo negase la mayor. A mí había personas en mi entorno cercano que estaban muy preocupadas por mí, porque sabían que eso no podía acabar bien, que no era natural. Yo me autoengañaba en el sentido de reservaba horas en el día para estar con mis hijos y físicamente estaba presente, pero mi cabeza no estaba ahí, y muchas cosas que no vienen al cuento ahora. No, sí vienen al cuento, y además te digo más. Es que muchas personas, lo que tú estás contando ahora, se sentirán y se sienten muy identificadas con lo que tú estás contando. Y fíjate que insisto que tenía un punto de conciencia de lo que estaba ocurriendo, pero era, bueno, mañana. O sea, sabía que tenía que parar esto. Pero lo iba para mañana. Y lo iba a parar mañana. Y cuando ya tomé la decisión con fecha, a los 10 días me diagnosticaron. Y no es casualidad, porque primero yo no creo en las casualidades. No es una Insisto, casualidad. mi cuerpo me estaba lanzando señales. Un año antes había tenido una fractura Lo recuerdo en el perfectamente. hombro que está relacionado con esto. Y lo tengo clarísimo. A mí ningún médico me lo ha dicho, pero yo lo sé. Era su primera señal. Mi cuerpo ya ahí me avisó. ¿Por qué te vas rompiendo físicamente? Porque hay algo que no está yendo bien. Totalmente. Y claro, pues con ese proceso en el que por supuesto tuve una etapa inicial de miedo, de caos, de oscuridad,
vinculado sobre todo a la etapa diagnóstica, ¿vale? Donde hay muchas incertidumbres. Lo que sí te digo, Katia, es que era parte de mi proceso, eso tenía que pasarme, y sé que habrá personas que les horrorice escuchar lo que están escuchando ahora, pero es mi verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso tenía que pasarme para que yo aprendiera una lección más, que a su vez era una macrolección, porque algunas se me están desvelando todavía a día de hoy. Y yo decidí tomármelo como un aprendizaje. Y cuando la fase diagnóstica terminó, yo ya sabía a lo que me estaba enfrentando. Decidí seguir indagando y darme la oportunidad de conocerme más a mí misma. Y de ahí surgió Aprendiendo a ser yo, que no empecé a escribirlo como con la pretensión de que fuera un libro, sino como casi una terapia personal. A mí todo el mundo me decía, distráete, lee, aprovecha ahora que estás de baja para, pues para leer, pasear. Yo digo, bueno, sí, la parte de ejercicio físico, de pasear, de estar presente en el plano más físico, por supuesto que lo hacía y lo quería hacer, ¿no? Pero no me entraba más información en mi cabeza. Yo lo que necesitaba era dejar salir mi voz interior, que en el fondo la había tenido secuestrada. Y de ahí surge Aprendiendo a ser yo, que no es un libro de una paciente de cáncer de mama, es un diálogo interno de una mujer consigo misma, donde las personas que lo han leído se han visto muy reflejadas en muchas cosas, porque son situaciones normales, cotidianas, que cualquier persona ha podido vivirlas, y es al final el camino que yo tomé para afrontar una adversidad, que en mi caso fue una enfermedad, pero que puede ser afrontar un duelo, puede ser una crisis en el terreno personal, una ruptura emocional, puede ser cualquier cosa. Totalmente, Esther. Y escúchame, ya para terminar, después de esta parte final que te la has guardado, qué bonito, de verdad, todo lo que has dicho, la reflexión, toda esa transformación que estás viviendo, como para poner la guindilla al pastelito, o sea, ¿qué consejo le darías a esa joven emprendedora, así, en poquitas palabras, que resuene con ellos? Pues fíjate, Katia, que esto mismo me lo preguntas hace 6 meses y probablemente te hubiera dicho otra cosa. Lo sé. Pero hoy le voy a decir a esa persona que pare y apague ruidos externos y que se permita escucharse, escuchar esa voz interior, porque la mayoría de las respuestas a las grandes preguntas de la vida las tenemos nosotros en nuestro interior, pero nos da miedo escucharlas. Qué bonito. Esther, y eso se puede resumir en conocerse a uno mismo. Pues sí. Y seguir tu intuición. Así que muchísimas gracias, Esther, de verdad, por este momento tan bonito, tan maravilloso. Ay, Katia. Te agradezco que seas tan generosa, de verdad, y la entrevista ha sido divina. Yo he estado feliz contigo, ya lo sabes, porque nos unen muchas cosas. Muchas gracias.